Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Los saluda X, en este nuevo episodio de este podcast, ¿ok? Inicialmente les había comentado, el propósito de esta transmisión, es difundir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todas aquellas personas, que estén interesadas en conocer más, ¿no? De qué es AA, quién es un alcohólico, ¿no? Y todos esos temas que de repente, usted, si no está familiarizado, usted puede buscar en otros lados, ¿no? Y pues la intención es facilitarle a usted toda esta información, que si usted la está buscando porque pues tiene la necesidad de ayudar a alguno de sus familiares o simplemente usted considera que puede tener problemas con su manera de beber o su manera de drogarse, este podcast para eso existe. Y como yo lo comentaba en el episodio anterior, ah, pues es así retomando un poquito más este tema tan controversial, ¿no? Que de repente usted puede encontrar en conversaciones, ¿no? Así como de índole social, ¿no? Ahí donde, las personas a veces hablan, ¿no? De, pues, quién es un alcohólico, ¿no? Y estas personas, ¿no? Que de repente usted se puede encontrar, ¿no? Puede ser en alguna fiesta, ¿no? Regularmente, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? Dándole continuidad al tema, ¿no? Bueno, yo les hablaba un poco la vez pasada, ¿no? De mi experiencia, ¿verdad? Que yo tuve antes de llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pues, anterior a eso, había estado yo en una clínica en un anexo, ¿no? Ya saben, ¿no? Haciéndoles una breve recapitulación, ¿no? Del tema, nada más para darle seguimiento. Ahí yo estuve en esas clínicas, me pasaron cierta información, ¿no? Que en su momento yo ignoré, porque, mi actitud, pues, era rebelde, ¿no? Era de incredulidad, y de esa manera pues yo continué con mi consumo de alcohol y drogas prácticamente, pues, de la edad de los 15 a los 17 años, si no es que hasta los 18, ¿va? Ahí me voy a disculpar con ustedes, a veces la cronología me falla, ¿va? En ese sentido, mi memoria a largo plazo, pues sí quedó un poco afectada, ¿verdad? Y no es justificación. Bueno, yo sigo trabajando en eso dentro de mi programa de 12 pasos y, de esa manera, ¿verdad? Es de que pues yo estoy, ¿no? Ahí en los anexos, ¿no? Y ya como les comentaba, ¿no? De repente mi madre, pues, se enfada de mí, ¿no? Desiste de quererme ayudar. Y en ese proceso, ¿no? De aceptación por parte de ella, de que, pues, ella reconoce su impotencia para poder hacer algo por mí, ¿no? Para poder ayudarme, pues ella toma la decisión, ¿no? De que, ahora sí, como dicen, ¿no? Dejar que haga lo que yo quiera, ¿no? Y en ese tiempo, en ese periodo, pues, yo recuerdo muy bien, ¿no? Que lo que yo hice ya en el último anexo en el que yo estuve fue, pues, escaparme del anexo, ¿no? Ahí de repente tuve la oportunidad, ¿no? Me dieron la confianza de salir a la calle, y todo eso. Y, pues, decidí huir, ¿no? Ahora sí que, lo que sucedió ya posteriormente fue, ¿no? Que, pues, por ahí me fui a vivir con un tutor que yo tenía, un tutor legal, ¿no? Que me había dejado mi papá, ¿no? Pero, pues, ahora sí que, pues, él también me imponía reglas, ¿no? Y me imponía disciplina, ¿verdad? Entonces terminé por mejor irme a vivir a la calle, ¿no? Que para mí irme a vivir a la calle, parecía mejor idea que estar encerrado en un anexo, ¿no? Ya que para mí estar en el anexo era el infierno, ¿no? Ahora sí que, la experiencia que yo viví ahí, de repente, pues, sí tuve experiencias muy desagradables, ¿no? Ahí con las personas que dirigían ese lugar. Pero ya en mi experiencia personal, yo les puedo decir, ¿no? Que de repente en esos lugares, lo que a mí me tocó experimentar, pues sí abusan mucho del adicto, ¿no?
Lo reducen a un nivel así casi por debajo de lo humano, ¿verdad? Donde ahora sí de plano, a veces yo sentía, ¿no? Que, pues, un animal, ¿no? Creo que lo trataban mejor que a mí, ¿no? Entonces yo, bueno, con todas esas cosas que a mí me habían pasado, bueno, yo decidí mejor, pues, estar en la calle, ¿no? Así que, pues, a esa edad se me hizo muy fácil andar vagabundeando, ¿no? Y según yo, ¿no? Pues, con el consuelo de la marihuana, con el consuelo de las drogas, ¿no? Con el consuelo del alcohol y todo eso, pues, parecía, pues, que podía sobrellevar mi miserable existencia, ¿no? De alguna manera. El hecho de, pues, tener que dormir en aquel entonces donde yo vivía, ¿no? Había un tráiler abandonado, ¿no? Donde, pues, yo me podía quedar ahí por las noches, ¿no? Por lo menos para no estar ahí tan a la intemperie, ¿no? Y los vagos con los que yo me juntaba, pues, yo los observaba, ¿no? Que ellos seguían con su vida, ¿no? Que seguían con sus actividades, ¿no? A muchos de ellos eran como yo, pues, no trabajaban, no estudiaban, ¿no? Y nada más se la pasaban, pues, la mayor parte del tiempo drogándose, ¿verdad? Y yo, pues, hasta cierto punto, pues, sentía mucha envidia, ¿no? De verlos que ellos, pues, sus padres, ¿no? Prácticamente, o no les decían nada, o ignoraban completamente el asunto, ¿no? Que no era mi caso, ¿no? En mi caso, sí quisieron imponerme disciplina, ¿verdad? Y yo con esta premisa, ¿no? Como yo, pues, les había comentado, de que, bueno, yo estaba prácticamente, pues, en esta fase prodrómica sintomática del inicio, ¿verdad? Del problema del alcoholismo y la drogadicción, que eso, pues, usted, como le he comentado, lo puede encontrar en la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek, ¿va? Esto también usted, esta información usted también la puede disponer por internet. Y bueno, yo, pues, en esa etapa inicial, ¿va? Como yo les comentaba, bueno, pues, existe este fenómeno, ¿va? Del problema, ¿no? Que, bueno, cuando usted llega a una junta de información, al grupo de doble A, o si usted ya tuvo esa información, ¿verdad? En el grupo de doble A, bueno, pues le explicaron, ¿no? Que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad tal cual, ¿no? Yo en lo personal, cuando llegué y me hicieron esa declaración, ¿verdad? Yo no lo pude entender. De hecho, para mí fue un asunto muy confuso, ¿verdad? Ya que yo, después de haber estado en la calle, ¿no? Porque fue bastante tiempo el que yo estuve vagabundeando, ¿no? Yo de ahí de repente perdí un poco la noción del tiempo, ¿ah? Porque yo llegué a doble A prácticamente a los 19 años, entonces considero que desde los 17 hasta los 19, ¿verdad? Yo, pues, sufrí esta etapa, crítica, ¿verdad? Porque ya estábamos hablando de una etapa crítica, entrando a una fase crónica, ¿no? Porque ya en ese tiempo empezaba a presentar síntomas de que mi alcoholismo ya empezaba a ser crónico, ¿no? Entonces, bueno, anterior a todo ese problema, bueno, pues, cómo era mi consumo y cómo era mi percepción, ¿verdad? Sobre el alcohol y de las drogas, bueno, que, aquí narrándoles un poco, ¿no? Lo que dice la fase prodrómica sintomática. Dice que, bueno, los síntomas principales, y aquí se los voy a narrar tal cual aparecen en la tabla, dice que, bueno, el primero de la etapa, brincándome un poco lo que es, la fase prealcohólica, donde, pues, aquí entra, ¿no?, lo que en doble A ustedes le van a explicar, ¿no?, pues, que es un bebedor social, ¿no?, hablando de la fase prealcohólica. Pues, que el bebedor social es aquella persona, ¿no?, que bebe ahí cuando hay eventos sociales, ¿no? Y de repente ahí nada más bebe, se puede tomar un trago, se puede tomar 2, ¿no? Y ya, pues ahí le para, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, ahí es donde entra un poquito este tipo de bebedor, ¿no? Porque en doble A le van a hablar de lo que es el bebedor social, el bebedor fuerte y luego el bebedor problema, ¿no? Que ya es el alcohólico tal cual. Y bueno, pues el valor social, como se lo explicaba, es esta persona que es tranquila, ¿no? Que a mí, pues me tocó conocer, ¿no? Porque
bueno, cuando a mí me invitaban a alguna fiesta, ¿verdad? Pues estaban estas personas que, pues estaban ahí, ¿no? Con su cerveza, ¿verdad? Y de repente, pues esa cerveza, ¿no? Les duraba así, ahora sí que mucho tiempo, ¿no? Les duraba 1 hora, ¿no? 2 horas, ¿no? A veces la fiesta, no sé, empezaba a las 8 de la noche, ¿no? Y ellos, te continuaban con su mismo trago hasta las 10 de la noche, ¿no? O hasta que se les calentaba la cerveza, ¿no? Ya no sabía igual, ¿no? En cambio yo, ¿no? Pues era todo lo contrario, ¿no? Yo tenía, cierta preocupación para empezar, de que en la fiesta existiera o hubiera el alcohol suficiente, ¿verdad? Para mí, ¿no? Y pues empezar a beber, ¿no? De esta manera compulsiva, ¿no? Como yo lo comenté anteriormente, ¿no? Que también, pues, se da este fenómeno de la compulsividad, ¿no? Que es empezar a beber sin control, ¿verdad? Y pues bueno, ¿no? Así empieza, con la fase prealcohólica, el bebedor fuerte, bueno, esta persona, ¿verdad? Que también, puede, consumir grandes cantidades de alcohol, bueno, pero a diferencia de un alcohólico, esta persona, ¿verdad? Cuando decide detenerse, ¿no? Pues le para a su bebetoria, ¿verdad? Y bueno, esto no le afecta al día siguiente en sus actividades normales, ¿no? Que bueno, él a lo mejor puede presentar, una cruda, ¿verdad? Pero sin embargo, él sigue yendo a trabajar, ¿no? Si la fiesta fue el fin de semana, bueno, pues él el lunes ya se presenta a sus actividades normales de llevar a los hijos a la escuela, de irse a trabajar, ¿verdad? Y así, ¿no? Él continúa su vida cotidiana el resto de los días de la semana sin presentar ansiedad, por el alcohol, ¿no? Que también, bueno, es un síntoma que dentro del libro de Alcohólicos Anónimos, o el libro grande, como también se lo conoce, en la opinión del médico, el médico también, presenta ese síntoma, ¿no? Que, bueno, un alcohólico, pues, también presenta esta ansiedad por seguir bebiendo, ¿verdad? Y bueno, aquí, regresando a la tabla de la alcoholomanía, ¿verdad? Que de repente es, pues, a veces, pues, poco mencionada en los grupos de doble A, ¿no? Y a mí me gustaría abordarlo, ¿no? Porque puede ser para usted una manera, muy instructiva de empezar a entender este problema, ¿verdad? Bueno, aquí dice que, bueno, uno de los primeros síntomas es el palimpsesto alcohólico, o también conocido como laguna mental. Dice: "Palimpsesto alcohólico, se le olvida lo que hace y lo que dijo, pérdidas de la memoria temporal". Ah, consumo subrepticio, que sería el segundo, dice: "Bebe a escondidas de los demás". El tercero es preocupación por el alcohol, bueno, como ya se los comentaba hace un momento. Se preocupa por su consumo y preocupa tener reservas prudentes, ¿okey? Sí, no vaya a ser que no se vaya a acabar, ¿verdad? Y nos vaya a agarrar la cruda en la madrugada. Dice, el siguiente sería consumo ávido, tiene prisa por embriagarse, lo que a mí regularmente me sucedía en las fiestas, el apresuramiento por ya estar borracho, ¿no? La siguiente sería sensación de culpa por su comportamiento de bebedor. Dice, la cruda moral, la culpa por lo que se hizo o por lo que se dijo, ¿no? Evita toda referencia al alcohol, dice, se hace el loco, cambia de tema o evade hablar de adicciones. Y el último sería aumento en la frecuencia de los palimpsestos alcohólicos o de las lagunas mentales. Aumentan las lagunas mentales y la pérdida de memoria de la noche anterior, o bien olvida qué dijeron, hicieron y no pueden creerlo aunque vean evidencias, ¿okey? Y fíjense que yo al narrarles todos estos puntos, ¿verdad? De lo que habla la fase prodrómica de la tabla de la alcoholemanía del doctor Jelinek, bueno, a mí lo primero que me hace recordar
eran esos días de mi adolescencia, ¿no? Porque yo, pues, prácticamente yo empecé a beber, ¿no? Desde los 12 años, ¿no? Yo empecé ya a andar en las fiestas, ¿no? Allá en la secundaria, allá en el barrio por donde vivía, ¿no? Y se juntaban los adolescentes igual que yo, ¿no? Los fines de semana, y yo me acuerdo, pues, ahora sí, como dicen, mi primera borrachera, ¿verdad? Que de repente, bueno, tú ya cuando estás en Alcohólicos Anónimos y te consigues un padrino, ¿no? Que yo ya posteriormente les hablaré más sobre ese tema, ¿verdad? Porque también es un tema muy, muy importante y muy amplio. Bueno, resulta que él me empieza a hacer estos cuestionamientos, ¿no? Empieza a tratarme de ayudar, de empezar yo a recordar cómo fue mi primera experiencia con el alcohol, ¿no? Porque es muy importante, ¿verdad? Empezar a recabar toda esta evidencia, ¿no? Porque el convencimiento viene de uno mismo, ¿no? En doble A jamás te van a convencer de que tú eres un alcohólico, de que tú tienes el problema, ¿no? Que tienes problemas de adicción, ¿no? Esto viene del convencimiento de uno mismo, ¿no? Y esto lo puedes lograr, ¿no? Examinando tu historia, ¿no? Y así es como empieza la mía, ¿no? Que yo me acuerdo, ¿no? Que, pues, de repente, ¿no? Y llega alguien, ¿no? Y me invita a una fiesta, ¿no? Y fin de semana, y por la cuadra de mi casa, ¿no? Y, pues, evidentemente, pues, mi mamá, yo creo que yo tenía unos 13 años, pues, accede, ¿no? Pues, son cosas muy comunes, ¿no? Ir a una fiesta el sábado por la noche. Y me acuerdo que mientras íbamos camino a la casa, ¿no? Esta persona que, pues, iba a organizar este evento social, ¿no? Pues, me acuerdo que mi amigo saca de esas aguas locas, ¿no? Como le decían en aquel tiempo, no sé si ahorita se siga conociendo de esa manera, o sea, y le explico, ¿no? Que un agua loca, bueno, es, prácticamente una mezcla de Tonayan, ¿va? O ese tipo de bebidas, bueno, ahí discúlpenme por el nombre de la marca, ¿verdad? Bueno, ese tipo de bebidas alcohólicas con refresco, ¿verdad? Pero tiene más alcohol que refresco, ¿no? Ahí de repente también le echaban de esos, preparados para el agua fresca, ¿no? Ahí que venden en sobrecitos, ¿verdad? Entonces, pues, yo me acuerdo que yo le doy el trago, ¿no? Y recuerdo que prácticamente, a los pocos segundos, ¿no? Pues, yo siento, ¿no? Esa sensación liberadora, ¿no? Que me dio el alcohol la primera vez, ¿no? Una euforia así muy intensa, ¿no? Y una desinhibición inmediata, ¿no? Porque prácticamente cuando nosotros llegamos ahí con los amigos y con las personas, ¿no? Pues yo por primera vez en mi miserable existencia, porque ya después me di cuenta que antes de yo tener contacto, pues, con el alcohol o con otra sustancia, pues, mi vida era muy miserable, ¿no? Hablando de cómo yo me sentía, ¿no? Conmigo mismo, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo llego y empiezo ya, ¿no? A platicar y a reírme, ¿no? Y a decir chistes, ¿no? Y todo ese rollo que yo jamás hacía, así que, pues, yo solito, ¿verdad? Entonces, con esa premisa, ¿verdad? Pues, yo también empecé a experimentar, ¿verdad? Pues, la compulsión por seguir bebiendo, porque yo seguía agarrando la botella o yo el envase, ¿verdad? Para seguir bebiendo, para seguir experimentando esa sensación, ¿no? Y ahora sí, como dice aquí, la tabla de la alcoholomanía, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, que me dio una laguna mental, ¿no? Prácticamente perdí la memoria. Y ya lo demás que yo me acuerdo de ese evento, lo recuerdo como si hubiera sido un sueño, ¿no? Ahí de repente ahí empecé a decir tonterías, ¿no? De repente empecé a llorar, ¿no? Ahí y a decir: "No, es que mi mamá no me quiere, ¿verdad? Y nadie me quiere en este mundo", ¿no? Y así, ¿no? Todo ese tipo de cosas, hacer el ridículo, ¿no? Ahí con las personas. Y luego de repente así como que empezar a querer caminar y estaba tan embriagado, ¿no? Que me caía de así de pura cara, ¿no? Y así como que, terminé con la cara, ¿no? Al día siguiente todavía me acuerdo, ¿no? Toda hinchada, ¿no? O sea, de todos los golpes que me di bien borracho, ¿no? Contra una barda todavía me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esta pérdida de memoria, ¿va? Y como les comentaba, ya posteriormente, porque, bueno, yo no empecé a beber todos los días, ¿verdad? Así al inicio de mi contacto con el alcohol, ¿verdad? Pero bueno,
sí lo hacía en eventos sociales y de repente sí tenía yo como esa preocupación, ¿verdad? De que llegara, pues, el fin de semana, ¿no? Que llegara el fin de semana y, pues, yo seguir tomando, ¿no? O sea, y en mí empezaba a surgir esa ansiedad, ¿no? Porque llegara el momento en el cual yo pudiera volver a beber, ¿no? Y aquí es donde entra, ¿no? Ese síntoma de preocupación por el alcohol, ¿no? Se preocupa por su consumo y preocupa tener reservas prudentes, ¿no? Aquí dice. Entonces, bueno, sí, porque ya después de esa experiencia, recuerdo, bueno, que ya mi preocupación era más, ¿no? Por, saber dónde iba a ser la fiesta, ¿no? Si iba a ser el viernes por la noche o iba a ser el jueves por la noche, ya así como que ya casi por llegar el fin de semana, pues, para mí era excelente, ¿no? Era perfecto, ¿no? Porque ya de repente, pues, se terminaban las clases, en ese tiempo en la secundaria, ¿no? Y, pues, ya había pretextos para irse a embriagar, ¿no? Pretextos, ¿no? Esta es la palabra clave aquí, que un alcohólico, ¿verdad? Siempre está buscando pretextos para estar bebiendo o para estar consumiendo cualquier tipo de sustancia, pues, que le altere el ánimo o que le altere la mente, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Yo me acuerdo que en esa primera borrachera que yo tuve, ahí de repente por ahí unos de mis amigos me vieron tan mal que ahí me llevaron a rastras a uno de su casa, ¿no? Ahí para que, pues, ¿cómo me iban a llevar a casa de mi mamá así, verdad? Y al día siguiente, mi primera cruda terrible, ¿verdad? Porque sí, no se me olvida, ¿no? Así ese sensación, ¿no? Así, tan amarga en la boca, ¿no? Pues es que, pues, también me había puesto a vomitar, ¿no? Pues, evidentemente llegué a una congestión, ¿verdad? En el sistema, ¿verdad? Se congestionó de alcohol mi sistema, ¿no? Y el estómago, ¿no? Como una medida de protección, ¿no? Que tiene el cuerpo, ¿no? Y sí, ¿no? Los sabores amargos de los jugos gástricos, ¿no? Y de lo que me había comido en ese día, ¿no? Con esa sensación, ¿no? Ya saben, ¿no? De deshidratación total, ¿no? Así con la que se siente, ¿no? Y el dolor de cabeza, ¿no? Y el mareo, ¿no? Y sobre todo, pues, la cruda física, ¿verdad? Que se siente terrible, pero la que se siente más fatal, ¿no? Que es la cruda moral, ¿no? Eso de que, ay, así como menciona aquí la tabla, ¿no? Dice: "Sensación de culpa por su comportamiento de bebedor, ¿no? Cruda moral. La culpa por lo que hizo", dice, ¿no? Dice, aumentan las lagunas mentales y la pérdida de memoria, olvida lo que dijeron, hicieron y no pueden creerlo hasta que ven evidencias, ¿no? Y sí, efectivamente, yo en esa etapa prodrómica de mi alcoholismo, ¿verdad? Ya después por ahí tuve otra experiencia, ¿no? Pero bueno, ya para terminar de contarles cómo fue mi primera borrachera, ¿verdad? Pues yo recuerdo, ¿no? Que de repente me levanté ahí en la casa de mi amigo, y eran como las 6 de la mañana, ¿no? Y lo que hice fue verme en el espejo, y me acuerdo que me impresionó verme así, toda la cara hinchada, ¿no? De repente pensé, ¿no? Pues, ¿quién me golpeó, verdad? Así que, ¿qué fue lo que pasó? Y esa sensación, ¿no? De vergüenza, ¿no? De repugnancia de mí mismo, ¿no? Que es así, una sensación muy acentuada, ¿no? Que sigue así que junto con la cruda moral se siente, es una sensación devastadora, ¿no? De no poder salir a la calle, ¿no? Por miedo a lo que digan los demás, ¿no? O por miedo a no saber qué fue lo que pasó, ¿no? Y así fue, ¿no? Pues como llegué ya al mediodía me armé de valor y creo que por ahí me dieron un poco de alcohol, ¿no? Mis amigos para que se me bajara un poco el malestar. Y yo recuerdo que cuando probé el alcohol, me dijeron que me iba a sentir mejor, pero yo me acuerdo que sí, me sentí tantas náuseas cuando me lo pasé, ¿verdad? Me sentí tan mal, ¿verdad? Que yo lo primero que pensé en esa ocasión, ¿no? De que, no, ahora sí, esto jamás lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Fue lo primero que según yo me prometí, ¿verdad? Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿verdad? Yo ahí después tuve otra fiesta, ¿verdad? También en el mismo barrio, ¿no?
ahí de repente me había hecho un poco popular, ¿no? Por eso que me había pasado, pero de cierta manera, pues tenía una buena imagen social, ¿no? Con las personas que yo trataba, que me conocían, ¿no? Pues ellos sabían, ¿no? Que yo no era grosero, ni que era irrespetuoso y esas cosas hasta cierto punto, pues era medio bonachón, ¿no? Así, sangre liviana, ¿no? Como dicen, ¿no? Un poco carismático, un poco serio, reservado, ¿no? Pero, pues, pues, lo que menos ellos querían es que yo fuera a ser un malandrín, ¿no? O algo así, ¿no? Este, y pues sí, ¿no? Me acuerdo que ya después me invitaron a otra fiesta, ¿no? Y el mismo síntoma, ¿no? Que inmediatamente me emborraché. Me dio la laguna mental, ¿verdad? Estoy hablando, de la misma edad, ¿no? Entre los 13 a los 15 años. Y en esta ocasión, bueno, la diferencia fue, que yo me puse a ofender a alguien, ¿no? Que prácticamente creo que ni conocía bien, ¿verdad? Y lo primero que hice fue decirle, ¿no? Una sarta de sandeces, ¿no? Que no sé si esté bien que por este medio se los diga, ¿no? Pero no, fue así de ofenderlo a tal manera de ofender a su esposa también, ¿no? De decirle que era una facilota, ¿no? Y que él era un tonto, ¿no? Por andar con ella, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Por no expresarlo, ¿no? Con las palabras con las que se las dije, ¿verdad? Que fueron muy ofensivas, ¿no? Y pues yo me acuerdo, ¿no? Que ya al día siguiente, ¿verdad? Pues yo despierto en mi casa, ¿no? Despierto tirado en el sillón, ¿no? Todo vomitado, ¿verdad? Ahí con la vomitada ya toda seca, toda maloliente, ¿no? Y me acuerdo que lo primero que hizo mi mamá fue decirme, ¿no? No, eres igual que tu papá, ¿verdad? Y yo así como de que, caramba, pero ¿cómo que igual de qué, verdad? O sea, no, en ese momento no lo entendí, ¿verdad? Y sí, ¿no? Yo me acuerdo que todavía ese día, porque ya era domingo, ¿no? Todavía salí a la calle, ¿no? Así yo con esos aires, ¿no? Así como de grandeza, ¿no? De que no había pasado nada. Y ándale, ¿no? Que de repente me encuentro al agraviado, ¿no? Y me empieza a decir: "Oye, no, tú, cabrón, ¿verdad? A ver, ¿sí te acuerdas que me dijiste esto?". Y yo: "No, pues no me acuerdo". "No, pues no le hace que no te acuerdes, ¿verdad? Ahorita vas a ver", ¿no? Y yo así bien asustado ahí, casi, casi rogándole, ¿no? Así de que: "Oye, no, pues perdóname por lo que te haya dicho, pero pues es que la verdad es que no fue intencional, ¿no? Y no me acuerdo, ¿no?". Y los pretextos, ¿no? No, y pues andaba borracho, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Y aún así, no, pues, la el a aquella persona, pues, bien indignada, ¿no? Pues, tenía muchos motivos para estar indignado, ¿no? Y pues sí, ¿no? Prácticamente de esa manera breve, ¿no? Pues, yo les puedo explicar un poquito, pues, de qué se trata, ¿no? Basado un poquito en mi experiencia, ¿verdad? De lo que es la etapa prodrómica del alcoholismo, ¿verdad? La etapa prodrómica sintomática de la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek, ¿verdad? Y bueno, de esta manera, ¿verdad? Este, es como, yo sigo explicándoles un poquito más, ¿verdad? De esto que usted se encuentra en los grupos de Alcohólicos Anónimos en su información, bueno, lo abordé un poquito ahorita al inicio del podcast, ¿verdad? Bueno, ahí le dicen, ¿no? Que prácticamente las 3 clases de bebedores que usted se va a encontrar en AA o que se lo van a explicar, ¿verdad? Basados en la experiencia de Alcohólicos Anónimos, que está registrado en el libro grande de Alcohólicos Anónimos, o en el libro azul también como se le conoce, ¿verdad? Bueno, es de que está el bebedor social y también existe el bebedor fuerte y luego posteriormente le sigue lo que es el alcohólico, ¿verdad? Bueno, o el bebedor problema, ¿no? Y el verdadero problema, precisamente por esto que yo le acabo de describir, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque un alcohólico, al empezar a beber, lo único que empieza a hacer son tonterías, ¿no? Empieza a generar problemas. Ahí de repente lo menciona el capítulo tercero del libro grande que menciona, el capítulo se llama Más acerca del alcoholismo y bueno, menciona que este tipo de individuos, ¿verdad? De repente pueden volverse peligrosamente antisociales, ¿verdad?
y, pues, pueden presentar todas estas características, ¿no?, violentas, ¿no?, tanto físicas como verbales. Bueno, yo en este caso le estaba narrando, ¿no?, que yo me volvía violento agrediendo a las personas verbalmente, ¿no? Y ahí posteriormente también lo llegué a hacer físicamente. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos aquí para poder diferenciar, ¿verdad?, quién realmente es un alcohólico, bueno, es que, esta persona al empezar a beber, pues pierde el control, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y no nada más pierde el control sobre su manera de beber, ¿no? Sino también pierde el control sobre su manera de actuar, ¿verdad? Empieza a hacer el ridículo, ¿no? O empieza a ponerse agresivo, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, en doble A, ustedes le van a empezar ahí los compañeros, desde sus propias experiencias, ¿verdad?, a narrar, cómo ellos descubrieron, ¿verdad?, cómo ellos empezaron a descubrir que ellos eran realmente alcohólicos, ¿no? Porque regresamos a todo esto que son los síntomas o las más bien las características que tiene un alcohólico, ¿verdad? Yo en el capítulo anterior les explicaba un poquito, ¿verdad?, que, uno de los principales rasgos o características que tiene un alcohólico, bueno, es que en su mente minimiza, ¿verdad?, minimiza el daño que le ocasiona el alcohol, ¿verdad?, o los problemas que le genera, ¿verdad?, o los malestares que le genera, ¿verdad? Y prácticamente lo que hace su mente es nada más registrar y magnificar o potencializar el recuerdo, ¿no?, de los momentos placenteros, ¿no?, que más que nada son los momentos iniciales, ¿no?, cuando él empieza a beber, ¿okey? Y bueno, esa es una de las primicias que, le van a dar a usted en doble A, ¿verdad? Que todo esto, bueno, los Alcohólicos Anónimos lo descubrieron prácticamente desde el año de 1934, mucho antes de que Alcohólicos Anónimos fuera conocida como Alcohólicos Anónimos, que prácticamente se manejaba como una especie de sociedad secreta, ¿verdad? Y por ahí dentro de la historia nosotros encontramos, ¿verdad?, que Bill W., que fue uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, pues se encuentra, ¿no?, con este personaje, muy emblemático dentro de doble A que se llama el doctor Silver, ¿verdad? El cual, bueno, este doctor, que era neurólogo, ¿verdad? En aquel tiempo él, antes de conocer a Bill W., bueno, ya se había puesto a investigar y a estar tratando alcohólicos, así que por centenares, por montones, para poderle dar una explicación científica a este problema, ¿no? Porque anterior a eso, bueno, los alcohólicos eran estigmatizados, ¿no?, como que personas, pues ya saben, como vagos, como irresponsables, como gente inmoral, ¿verdad? Mucho menos como enfermos, ¿no? Y bueno, este doctor, ¿verdad?, tan querido dentro de Alcohólicos Anónimos, porque él viene a darnos los fundamentos científicos o esta explicación científica, ¿verdad? Y yo le he tratado de describir un poco, ¿verdad? Él menciona, ¿no?, cuando conoce a Bill W., bueno, la historia de Bill W. Es una historia muy interesante que usted puede encontrar en el primer capítulo del Libro Grande. Y también, usted puede conocerla a través del libro Transmítelo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Esos libros usted los puede encontrar en cualquier grupo de doble A. Y, pues, lo invito a que los lea, ¿verdad? Porque, pues, ahí usted puede encontrar, muchas respuestas o mucha información muy interesante. Bueno, en este caso, tratando de hacerlo breve, ¿verdad? Y no extenderlo tanto. Bueno, resulta que Bill W. era un alcohólico como cualquiera de nosotros, ¿no? Una persona que no puede dejar de beber, prácticamente ya había tenido varias hospitalizaciones para anterior al año de 1934. Bueno, él empieza, con esta etapa crónica dentro de su problema de alcoholismo desde 1932, ¿no? Ahí viene todo esto que le estoy mencionando en el libro del Transmítelo. Y pues prácticamente, cuando él conoce al doctor Silver, ¿verdad?, que él es el que le plantea en aquel entonces toda esta teoría científica, ¿verdad?, pues le explica, ¿no? Y le dice: "¿Sabe qué, señor?
Usted es víctima de una obsesión mental que está vinculada a una alergia orgánica, ¿verdad? Así se lo mencionó. Que bueno, alergia orgánica significa que él es propenso a esta compulsividad, ¿verdad? Al momento en que ingresa el alcohol a su organismo, esta compulsión por seguir bebiendo, ¿no? Más que nada a eso se refería, ¿no? Y que en este caso, con personas como usted, ¿verdad? Pues no existe ninguna clase de tratamiento médico, ¿verdad? O no existe ningún remedio para usted, ¿verdad? Regularmente las personas como usted, lo único que sucede con ellas es que o se vuelven locos o se mueren, ¿verdad? En aquel entonces, pues la estadística, ¿verdad? Que el doctor había sacado, pues era esa, ¿no? Y esa era la sentencia, ¿no? Y esa es la sentencia que sigue hasta la actualidad con personas como nosotros, ¿no? Prácticamente, en pocas palabras, pues nosotros estamos condenados, ¿verdad? Somos condenados, o como dicen, somos esclavos del alcohol, ¿no? Porque somos incapaces por nuestra fuerza de voluntad de poder dejar de beber, ¿no? Ya una vez presentando la pérdida de control, y ahí lo menciona el tercer capítulo del Libro Grande y lo narra de esta manera, nosotros los alcohólicos somos como aquellas personas que hemos perdido los pies, ¿no? Que les han amputado las piernas, ¿no? Simplemente no nos vuelven a salir y lo mismo sucede con nuestra voluntad, ¿no? Nuestra voluntad, una vez que quedó amputada por el alcohol, simplemente ya no existe fuerza de voluntad para poder dejar de beber, ¿no? Y así es, ¿no? Como entra la segunda característica importante, ¿verdad? Que tiene un alcohólico, ¿no? Y ahí lo menciona el tercer capítulo del Libro Grande, en el principio, ¿no? Y lo voy a tratar de narrar textualmente, ¿no? Si no me falla la memoria, donde dice: "La mayoría de nosotros estuvimos remisos a realmente admitir que éramos alcohólicos", ¿verdad? Así lo menciona el tercer capítulo del Libro Grande del libro de Alcohólicos Anónimos, que se titula Más cerca del alcoholismo. Empieza con esta tremenda declaración, ¿verdad? Porque, ya basado en lo que a mí me tocó, pues, efectivamente y evidentemente, ¿no? Yo no estaba dispuesto a admitir que yo tenía un problema con el alcohol ni con las drogas, ¿verdad? Y durante mucho tiempo me resistí, ¿verdad? Como yo se los he comentado, durante todo ese tiempo, bueno, en la etapa en que yo estuve en los anexos, ¿verdad? Pues yo presenté este síntoma a flor de piel, ¿verdad? A pesar de que de repente sí escuchaba personas que encajaban su historial muy bien con lo que a mí me estaba sucediendo. Bueno, de todos modos, dentro de mí existía esta negación o este desafío, ¿verdad? Porque bueno, ahora también entiendo que también se trataba de un desafío que yo tenía, ¿no? Una de las características de mi personalidad, bueno, que soy un ser desafiante, ¿verdad? Y bueno, pues así de esa manera, bueno, yo estando en los anexos y como yo se lo comentaba, pues viviendo en la calle, ¿no? Así a veces de la caridad, ¿no? A veces comiendo de la basura, ¿no? Y de todas esas cosas, viviendo el desaprobio social, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones que conlleva el ser un sin hogar, ¿verdad? Nada más, ¿no? Preocupado por estar fumando marihuana, ¿no? Preocupado nada más por estar fugándome de mi realidad, ¿no? Pues, así es como yo empiezo a vivir este proceso de fondo de sufrimiento, ¿no? Como se le conoce en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que fue prácticamente durante este periodo de tiempo de casi 2 años, ¿no? Que yo se los puedo comentar, que para mí de repente yo lo recuerdo, que había meses o a veces había semanas, ¿no? En el cual no sabía, o sea, había perdido, ¿no? La noción del tiempo y el espacio, ¿verdad? De lo que me había ocurrido, ¿no? De repente, pues, era muy abrumador, ¿no? A veces estar caminando por la calle sin rumbo fijo y de repente, pasar por el lado de un carro
y sin querer ver mi reflejo en el cristal, ¿no? Del vehículo, ¿verdad? Y impactarme, ¿no? Mi apariencia física tan deteriorada que yo tenía era algo muy abrumador para mí, ¿no? O sea, el ya no querer siquiera verme a mí mismo. Y bueno, yo, de esa manera, ¿verdad? Y bajo esas circunstancias, ¿verdad? Es como yo llego a los grupos de Alcohólicos Anónimos. En este caso, bueno, yo llegué a un grupo de 24 horas donde yo fui arropado, ¿verdad? Ya posteriormente les contaré un poco más sobre esta historia, ¿verdad? Bueno, porque ya se nos vino el tiempo encima, ¿verdad? Y bueno, pues ya nada más para cerrar, ¿verdad? Este episodio, pues nada más me gustaría, pues terminar, bueno, con los puntos que vimos, ¿verdad? Sobre, bueno, la tabla de la alcoholomanía, sobre la etapa inicial del alcoholismo, en este caso también en las adicciones, ¿verdad? La fase prodrómica en la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek. Bueno, también hablamos, ¿no? De los 3 tipos de bebedores que se mencionan en Alcohólicos Anónimos, que es el bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema, como yo, ¿ok? Y bueno, pues así, indagando un poquito, ¿no? Ya en esta información sobre por qué en doble A el alcoholismo es una enfermedad. Bueno, aquí empezamos, yo empiezo a abrir el tema, ¿verdad? De por qué el alcoholismo es una enfermedad. Bueno, eso es un regalo que nos dio, ¿verdad? La ciencia médica ya hace muchos años, prácticamente desde el 1934, como le menciono ahorita brevemente, con Bill W., que fue su cofundador, conociendo a este personaje dentro de doble A, muy querido y muy estimado, el doctor Silver, ¿verdad? Ya en los siguientes capítulos les hablaré un poco más detalladamente de todos estos temas, ¿verdad? Y empezaremos a abrir un poco más los temas, ¿no? Por el momento, bueno, me despido agradeciéndoles de su tiempo, de sus oídos y como siempre, pues recordándoles que si usted conoce una persona que tenga este problema, ¿verdad? Y usted está interesado en ayudarle a él, ¿verdad? Pues compártele este podcast. O si usted también conoce algún familiar, ¿verdad? Que tenga este problema, bueno, pues también compártele a usted este podcast, ¿verdad? Y de esta manera en la caja de comentarios, ¿verdad? Pues nos haga saber usted, ¿verdad? Si necesita información, yo aquí con mucho gusto lo voy a responder de manera personal, porque pues el propósito de esta transmisión es ayudar a aquellas personas, ¿verdad? Que desconocen, pues cómo ayudar a su familiar o simplemente pues cómo ayudarse a ellos mismos. Bueno, pues aquí nosotros con mucho gusto les podemos proporcionar más información, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, mi nombre es X y los invito a que me sigan escuchando en los próximos capítulos.